No, hay cuestiones en nuestro corazón que pueden ofender a Dios, ¿verdad? Y entonces es importante que hoy entendamos eso. Entonces esta noche vamos a estudiar la lista de pecados en la Biblia, para que entendamos lo que Dios habla. Y ahí en Efesios 4, 22 al 31, esta primera lectura la voy a hacer yo, después ustedes me van ayudando, ¿verdad? Prepárense con su Biblia, que así vamos practicando el estudio de la palabra. Dice la palabra de Dios en Efesios, en el capítulo 4, versos 22 en adelante, en cuanto dice: a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice el 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces Dios, acuérdate, Dios nos ve diferente como nosotros nos vemos. Amén, hermano, eso es importante. El amor y la misericordia de Dios es maravillosa, hermano. Él te ve diferente y Él quiere que tú entiendas cómo Él te ve. Y Él te ve así, dice, como dice la palabra en Efesios. Entonces dice el versículo 25, por lo cual dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Y hermanos, el pecado de la mentira está infiltrado en la iglesia como ustedes no tienen idea. No, pastor, es un pecado venial, me dijo Ali. ¿Y qué es eso? Le dije yo. La mentira es la mentira, hermano, ¿verdad? Porque somos miembros los unos de los otros. Cuando tú mientes, afectas a la persona. Parece mentira. Airados, dice, pero no pequéis. El enojo es otra situación bien común en la iglesia. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando nos enojamos al nivel en que ya no es, porque acuérdense, Jesucristo se enojó con los fariseos, ¿verdad? Le voy a dar vuelta a todos los telengues que tenían allí en la iglesia que estaban haciendo negocio. Y se enojó, pues. Es un enojo santo. Ese debe ser el enojo nuestro, ¿no? Pero a veces la ira penetra en nuestros corazones y explotamos. Yo les he dicho que yo hay a veces un fosforito, hermano. No, solo necesito tener un contacto con algo, ¿verdad? Y eso es pecado. Y hay que trabajar en esa área. Amén, hermano. Amén. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que produce necesidad, padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Sabe qué es lo que es la palabra corrompida, hermano? Las malas razones. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Miren lo que dice después. Alguien que lo lea, el último. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, unos con otros. Y toda malicia. Amargura. A veces, sin darnos cuenta, alguien nos hizo algo y andamos ahí, y eso es una raicita que va creciendo. Amén. Amén. El enojo, la ira, ¿verdad? Un tema importante, hermano. La gritería, ay, ay, ay. La maledicencia. Tendríamos que hacer una lista de las palabras que dijimos hoy que no fueron las mejores. Con todo el respeto, yo estoy hablando de mi lista. ¿Qué dije hoy que ofendió a mi esposa o a alguien más? Porque es la que está cerca de mí, la que aguanta, ¿verdad? ¿O no? Amén. Nuestros hijos, ¿verdad? Los que están, nuestros hermanos en Cristo a veces, ¿verdad? Efesios 5,
Así, ahí sí me van a ayudar. Alguien que lea del 3 al 5, otro que lea el 8, otro que lea el 11 y otro que lea el 15 al 18, ahí en Efesios 5. Diga yo. ¿El 3 a 5? Sí, a ver. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se ha nombrado entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni Truanerías. truonerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Hasta el 5, Sí, el 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. El 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Amén. El 15 al 18. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Creen que vale la pena explicar esto? Amén. Es entendible, ¿verdad? Bueno, un truán es de esos tipos pícaros, ¿verdad? Por eso me acuerdo que esa palabra la aprendí una vez cuando estaba viendo una película de vaqueros. Le llamaban a esos ladrones y pícaros truanes. Tal vez en un nivel un poco alto, elevado. Ahora, el tema de la fornicación, hermanos, es un tema importante, porque la Biblia lo menciona, ¿verdad? El tema del robo lo menciona, para que entendamos esto, ¿verdad? El enojo y la ira, ya lo entendemos, ¿verdad? Toda inmundicia, dice. La pornografía, hermano, todas esas cosas son peligrosas. Nuestros hijos tienen acceso a veces a la internet y la pornografía está a la orden del día, ¿verdad? Hay que ayudarles a nuestros hijos, guiarlos, ¿verdad? Dice que el fornicario o inmundo o avaro o el idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo. Es algo fuerte, ¿no? Vamos, busquemos Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Estamos dando un panorama de lo que la Biblia dice del pecado. Para que lo sepamos, ¿no? ¿Gálatas 5 qué? Del 19 al 21. Amén. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Acuérdate una cosa, como cristianos pecamos, pero no practicamos el pecado. ¿Alguien me puede dar la diferencia o opinar? Que si pecamos, pedimos perdón a Dios. Amén. Y Dios es quien nos perdona. Pero el que no está en Cristo, peca y peca y peca, y eso se le vuelve una costumbre, como una rutina de él. Amén. O algo, un hábito de él. Claro, amén, así es. Y ya nosotros como cristianos, pues, sabemos que podemos caer en tentación y a veces pecar. Amén.
1 Corintios 6, del 9 al 10. Estas son citas que usted, pues, si quiere las anota, ¿verdad? Yo las repito y las anota, para tener como puntos de referencia, hermano. Porque a veces vamos un día, llegué donde una familia que quería evangelizar y me dijo, no, si nosotros somos buenos, me dijo, a nadie le hacemos mal. Pero la Biblia misma dice que no hay justo ni aún uno. Qué tremendo, ¿verdad? Amén. El único justo es Cristo. Amén. A ver, 1 Corintios 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No Erréis. heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adulterios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es poderoso, ¿verdad? Amén. Y vuelve al tema de la parte sexual, ¿verdad? Es un tema que nos separa de Dios fácilmente, ¿verdad? La idolatría, hermano. Fíjense que los idólatras dicen que no entrarán en el reino de los cielos. Tenemos que revisar el tema de la idolatría, ya varias veces hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero puede ser un trabajo la idolatría, puede ser un hijo, puede ser el mismo esposo o esposa. Tenemos que manejar esas situaciones, ¿verdad? Para que no nos desvíen de la verdadera atención que debemos de tener en nuestra vida espiritual. Entonces, por ahí encontré una lista, dice, de los pecados favoritos de los americanos. Y me llamó la atención. Así decía. Dice, miren estos pecados, qué importante. La preocupación. Yo no sabía. La preocupación es un pecado, hermano. La ansiedad. Yo dije, no, pero eso es resultado de un problema. Pero lo decía, me llamó la atención y lo fui a verificar. El postergar las cosas, dice. Estoy compartiendo. Yo le encontré y dije, le voy a compartir a la iglesia lo que... el comer en exceso, dice. No, nosotros nos vamos del chino. ¿Cuántas veces no le he pecado al Señor? Dice, me gustó, oiga, atención hermano, me cae a mí también. Perder demasiado tiempo frente a una pantalla. Va a ser la pantalla del teléfono tal vez, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto tiempo invertimos nosotros en el teléfono? Seamos honestos. A ver, Nancy, ¿cuántos minutos invierte en el teléfono? Todo el día. No me la avergüences, por favor. ¿Una hora? Ok. A ver, ¿a quién más? Pues yo todo el día, pero me toca andar No, eso es diferente, para el trabajo es una cosa. ¿Qué más quiere decir? No, ya no digo quién, porque, no. I'm sorry, Nancy, yo porque soy mi hija, okay. Mi hija espiritual. Yo me da. ¿Cuánto? Sí, también. Pues cuando tengo tiempo me doy una escapadita y ahí le doy el pique. Pero Le da like. le doy el En like. el puro face. Puro fe. ¿El Gio? Pregúntale. ¿Gio cuánto? A ver, Gio. Tío, No, hombre. Computadora. El día entero. Sí. cuida tus... ¿Saben qué otro pecado, hermanos? La pereza. También las drogas, decía ahí, ¿verdad? Las drogas, los pecados sexuales, el chisme, hermano. Ahí lo encontré. El orgullo. Pues casi todo es malo. ¿Ah? Casi todo es malo, la mayoría de todas las cosas es malo. Pues parece que sí. La avaricia. El orgullo. El orgullo, sí, aquí está. Le vuelvo a leer la lista. Dice, pecado favorito, decía ahí, de los americanos. Por eso lo tomé, ¿no? Preocupación, hermanos. Ya que nos preocupamos en exceso. Ansiedad, dice. La tipificaron, la ansiedad como un pecado. El postergar las cosas. Comer en exceso.
Bueno, ya lo dijimos, ¿verdad? Hay pecados todos. Perder tiempo frente a una pantalla, la pereza, las drogas, dice, los pecados sexuales, el chisme, el orgullo y la avaricia. Tremendo. Y vamos a hablar un poquito del orgullo porque consideré que era importante y traigo un poco sobre el tema del orgullo. Dice que ese fue el pecado original del diablo. ¿Cuál? ¿El orgullo? Sí. Y fue del hombre también. Dice que Satanás era hermoso, dice, ¿verdad? Luzbel, así se le llamaba. Y él se enorgulleció y quiso ser semejante a Dios. Y saben ustedes que esa fue la misma tentación que la serpiente puso en el corazón de Eva, ser como Dios. Y a veces el orgullo nos vuelve ególatras también. La egolatría, el ego, creernos que solo nuestros chicharrones son los que truenan, dicen algunos, ¿verdad? Es importante. El ser humano quiso ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Y lo importante que encontré yo en la enseñanza fue que del orgullo se derivan dos pecados: la rebeldía y la desobediencia. Y hermanos, lo quiero tocar porque nos volvemos orgullosos en nuestra situación humana. Y creemos que solo nosotros y todo lo que hacemos nosotros, cuando servimos en la iglesia, tengamos cuidado de no volvernos orgullosos. Porque eso nos va a afectar. Ya lo estamos viendo en la iglesia nosotros. El orgullo es terrible, hermano, porque te vuelve rebelde. No, a mí no me gustó lo que me dijeron. Yo quiero hacer tal cosa como yo quiero. Yo tengo experiencia, yo vengo de otros lugares donde ya sabía, yo he estado aquí, he estado allá. Sí, hermanos. Y eso te da problema. Porque aquí nosotros vamos a manejar la iglesia conforme a Dios quiere que la manejemos. Ustedes no tienen idea de las luchas espirituales que nosotros como pastores vivimos. Terribles luchas, hermano. No tienen idea. Y el que quiera servir tiene que pagar el precio. Y parece mentira, pero el precio es la humildad. No es fácil ser humilde. Hello. Amén. ¿Entienden, hermano? Amén, amén. Sí. Miren, yo llegué a una iglesia una vez. Yo ya tenía el estudio bíblico, había estado, tenía 20 y tantos años de ser evangélicos. Y me sentaron un año en las bancas. No me tomaban en cuenta en nada y yo en mi interior sabía que yo podía ser útil para la iglesia. Pero me sentó el pastor y eso me sirvió a mí. Porque mi orgullo fue puchado. Y yo entendí que debía de trabajar con eso porque yo tenía ese problema del orgullo. Amén, hermanos. Amén. Hay otras personas que no, ¿verdad? No lo tienen. Pero porque el peligro es que ese es algo que el diablo fue y es lo que nos tienta a hacer. Porque él es padre de la mentira y de todas esas cosas. Y entonces nos va a tentar para que seamos orgullosos. Pero, ¿qué dice la palabra del orgulloso? Que Dios lo ve de lejos. ¿Y qué dice del humilde? Que Lo ve de cerca. Esa es la diferencia, hermano. Usted va a brillar donde Dios lo ponga. ¿Me entiende? Usted va a brillar y usted va a brillar más cuando se humilla. Amén. Ahora, la rebeldía y la desobediencia se fundamentan en la idea de que no necesitamos de Dios. Pero yo como servidor puedo creer que no necesito de mi pastor, de mi líder que está sobre mí. Y me rebelo. Y la rebelión es peligrosa, hermano, porque te aleja de Dios. Hay resentimiento, hay amargura y hay dolor. Tengamos cuidado. Por eso estamos aquí hoy, para aprender. Amén, hermano. Si aprendemos y decimos, sí, tiene razón el pastor, yo soy orgulloso. Amén. Yo soy quien soy y no me parezco a nadie, yo soy el rey.
Y a veces nos la creemos, hermano. ¿Verdad? Y yo reconozco que en muchas ocasiones soy orgulloso, pero yo tengo que trabajar con el orgullo, porque el orgullo me va a llevar a la rebeldía, a la desobediencia. Dios me ha puesto aquí y puede poner a otro, hermano. El día que yo no sea útil para Dios me va a quitar, hermano. ¿Me entienden? Y yo me tengo que someter a Dios, porque a mí me interesa mi salvación. ¿A cuánto les interesa la salvación? Amén. Y a veces ponemos en riesgo hasta la salvación, ¿verdad? ¿Cuántos están recibiendo la palabra? Amén. Okay. También el deseo de ser alabado o la timidez, escuche, que en últimas es el temor a que otros hablen mal de nosotros. Tengamos cuidado también en eso. Hermano, usted tiene una opinión que puede ser diferente a la mía. Usted puede decir algo que si yo le pongo cuidado, el que va a ser afectado soy yo. Si alguien dice una opinión, no le ponga mucho coco. Así decimos en El Salvador, no le ponga mucho cuidado. Porque cada quien tiene un punto de vista diferente. Lo importante sería que todos tengamos unidad en nuestra relación, ¿verdad? Dice la Biblia que hierro con hierro se acusa. Si alguien tiene una manera de pensar diferente, pues yo con amor le voy a explicar que mi punto de vista es diferente. Allá esa persona sí lo acepta. Pero yo no me tengo que sentir aludido porque esa persona no acepta mi punto de vista. Amén. Entonces, el orgullo nos lleva a creer que somos más que otros y a no aprender de ellos, hermano. A no estar dispuestos a reconocer nuestros errores y a poner nuestro bienestar, comodidad o interés por encima de los demás. Y miren el problema de los discípulos de Jesús. Llegó la mamá de uno de esos discípulos y le dijo: Señor, ¿a dónde van a estar mis hijos? Yo quiero que mis hijos tengan una posición diferente. Y ellos mismos querían estar en una posición diferente. Y te voy a decir una cosa, hermano. Lo lindo de servirle a Dios es que donde Él te ponga, allí tú te sientas feliz. Porque la felicidad es de servirle a Dios. Y qué lindo cuando servimos a los demás. Y los demás van a ver ese servicio y te lo van a agradecer. Bueno, por supuesto. El orgullo nos lleva a ser egoístas, hermano. Ahora, una característica que debemos de tener los cristianos es diga conmigo, altruismo. Tal vez es la primera vez que oí esa palabra. Hablan de gente altruista, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Sabe qué significa altruista? Buscar hacer el bien de otros por encima del nuestro. Negarnos a nosotros mismos en beneficio de otros. ¿Qué dice Mateo 16:24? Amén. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Qué tanto de fácil será negarse a sí mismo? Si alguien le dijo algo que le pinchó su ego, contar hasta 20, hermano. Amén. Qué difícil es, porque respondemos a veces inmediatamente, ¿verdad? Al contrario, qué lindo cuando usted se queda callado cuando le dicen algo, ¿verdad? Y usted dice: bueno, a lo mejor esto que me dijeron me puede servir de bien. Es la palabra que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y muchas veces algunas palabras puede ser que sean de parte de Dios, hermano. Y que Dios va a usar a alguien para hablarnos. Eso es importante. Cuando somos dominados por el orgullo, ¿saben qué dice la palabra? Caemos en pecados. Mira lo que dice aquí, como la lujuria, dice. Fíjese qué interesante, que es el deseo sexual intenso que a veces incluso se impone sobre la voluntad de los demás. Esto a mí me partió la cabeza. ¿Cómo es posible
Sí, pero eso es lo que dice el estudio. Y la lujuria llega a otros pecados sexuales, como la fornicación, el adulterio, el abuso sexual y la pornografía, hermano. Increíble. El orgullo abre la puerta a esos demonios. Qué peligroso. Mateo 5:28. Amén. Hey. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok, entonces, para que entendamos, ¿verdad?, que no solo es el acto sexual físico, sino mirar a una mujer y desearla. Vamos a hablar también de la avaricia. La avaricia significa no estar satisfecho con lo que tenemos. ¿Qué dice 1 Timoteo 6:10? Amén. Sí. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. De la avaricia, hermanos, se desprenden otros pecados, para que ustedes entiendan que cuando somos orgullosos o codiciamos las cosas, ¿verdad?, como el dinero en exceso, abrimos puertas a otros pecados. Dice que se desprenden pecados como el robo, el engaño y la violencia, dice. Porque si es necesario, vamos a usar la violencia para obtener las cosas que todavía no tenemos. Dice que también de la avaricia se desprende el abuso de autoridades, para manipular, para tener más, para ser injustos con otras personas buscando nuestro beneficio. Y también el odio, dice, que se desprende de la avaricia y de la codicia. ¿Qué dice Mateo 5, 21, 22? Amén. 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 ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Acá el Señor está hablando de que si abrimos la puerta al enojo, al odio, al resentimiento, al dolor, pues se abren otras puertas más, ¿verdad? Y es que en la ley de Cristo, hermano, la ley del Antiguo Testamento tenía una aplicación, pero Cristo va más allá en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y Él maneja las cosas del corazón, y por eso dice que el codiciar a una mujer es bien delicado y puede ser un pecado grave, ¿verdad? Solo para que lo entendamos. Dice que también de la avaricia deriva la ira, los sentimientos descontrolados como el enojo, la rabia y el odio, dice, que nos lleva a pecar contra otros. Amén. También habla de la envidia y los celos, como el acto de codiciar con resentimiento o sentir rabia hacia otra persona, ya sea por sus atributos físicos, sea por sus habilidades, sea por su posición social, sea por las riquezas que tenga, su fortuna, su poder o su fama. Dice que una persona envidiosa siente una sensación bonita cuando le va mal a otra, dice, y un dolor cuando le va bien. Wow.
Y vienen de aquí, se derivan otros pecados, como juzgar, criticar, hablar mal de otros, mentir, vivir en infidelidad, ser desleal, que son pecados, dice, tremendo hermano, es que son ramificaciones, son derivados, dice, de la avaricia, de la idolatría, el hacer ídolos del dinero, ídolo del trabajo, de las posesiones, un ídolo del esposo, la esposa, ¿verdad? El novio, o qué sé yo, ¿verdad? O ídolos famosos, ¿verdad? Estaba viendo yo ahí que hay un artista que la andan siguiendo, va a presentar un show y están hablando de los precios de ese show, pero increíble, hermano. Toda una semana de trabajo, ¿verdad? Pero eso pasa. ¿Ven? Ahora, además de todos estos pecados, ¿verdad? Puede haber otros pecados, derivados siempre de lo que estamos estudiando, como la terquedad. No permitir los cambios. El domingo empezamos un proceso en la iglesia, unos cambios. Pero hubo gente que se resistió, no quiso aceptar el cambio. Tercos. Pero hay algo más detrás ahí. A veces quisiéramos ayudar a esas personas. Los mismos paradigmas que traemos, porque venimos quizás de otras enseñanzas. Y la palabra tiene una aplicación, es cuestión de que usted la crea. Al que cree, dice, todo le es posible. El machismo, no valorar el ministerio de la mujer, por ejemplo, también. No reconocer la autoridad de la pastora como pastora. Eso, hermanos, eso es terrible. Y aquí pasa. Y ella es tan pastora como yo. Y aquí reconocemos el ministerio de la mujer. No somos machistas. Yo no voy a ser así, porque yo aprendí que eso es pecado. Hello. Amén. Entonces, si es pastora, dígale pastora. Amén. Amén. ¿Así? Claro. ¿Ya? Ok. La queja, la pereza, la deshonra a nuestros padres. O sea, hermano, el pecado arrastra, es una bola de nieve. Y va llevando tantas cosas. Y el avaro y el codicioso y el orgulloso arrastra otros pecados. Ese es el estudio de esta noche. Eso es lo que toca estudiar. Amén. Pastor, ese tema está difícil. Sí, pero te lo tengo que enseñar. Amén, hermanos. Amén. Hay también otro tema, pero lo vamos a dejar para el otro miércoles. Es sobre el tema de los pecados ocultos. Dios conoce tu corazón. Yo no lo conozco. Él da discernimiento para algunas cuestiones. Puedo yo tener cierto discernimiento, pero yo tengo mi propia vida y he tenido mis propias luchas, hermano. Tú sabes que yo fui un alcohólico, un hombre que tenía demasiados defectos. Y todavía hay áreas de mi vida que yo estoy trabajando. Pues a eso nos manda el Señor a ser libres, ¿verdad? Pero en el proceso tenemos que entender lo que Dios tiene, porque el camino es hacia la santidad. Vamos a ir hasta que seamos santos. Porque sin santidad, ¿qué dice la Biblia? Nadie verá al Señor. ¿Quieres tú irte en el arrebatamiento, hermano? Tenemos que entender algunas cosas y saber que hay debilidades que tenemos, pero que trabajemos con ellas. Amén. ¿Ven? Muy bien, vamos a ver un video. Este video tiene que ver con las maldiciones generacionales, pecados que a lo mejor tú no sabías que tienes algunos pecados, o que los pecados de nuestros ancestros trajeron maldición a tu vida. Gloria al Señor. Escondía esa violencia que había en su corazón. Y cualquier botón de presión que tuviera lo hacía reaccionar violentamente. O sea, él decía, yo soy tímido y callado, pero cuidadito con el
las reacciones de esta persona. No sé si me estoy dando a entender. Eso tiene que ver con los pecados ocultos, hermano. La timidez puede ser un pecado oculto, ¿verdad? Que nos lleva también a lo que estoy enseñando en este momento, un orgullo disfrazado. Ahora, hay personas que Dios va a usar para que nosotros evidenciemos esas cuestiones. ¿Y quién es el que está más cerca de uno? Pues o sus papás, sus hermanos, o su mujer, ¿verdad? Su esposa. Y hay mujeres que Dios las va a usar, o las situaciones que se vivan para que aflore de nosotros esas situaciones, esos pecados ocultos que hay. Ahora, muchos de nosotros a lo mejor no estemos conscientes de algo que puede haber en nuestra vida. Pero puede llegar que en un momento nos demos cuenta que hay algunas situaciones y esas situaciones nos puedan avergonzar. Pero también nos puede sembrar en nuestro corazón cierto resentimiento y dolor, ¿verdad? Porque darse cuenta que hay esos defectos de carácter. Maldición. Okay. Ay, es que yo soy jalado. Okay. Ay, es que soy de mala. Bueno, ahí le vaya. Okay. Gracias. Empecemos a confesar Vamos a seguir con el video de nuestra iglesia, es decir, lo que nosotros creemos, lo que nos caracteriza, lo que ha hecho que su presencia sea lo que somos. Porque somos una iglesia de oración. Somos una iglesia que alabamos conforme al modelo del tabernáculo de David. Somos una iglesia carismática o pentecostal que creemos en hablar en lenguas, en profetizar, en echar fuera demonios, en sanar a los enfermos y en la sanidad de las heridas emocionales. También somos una iglesia que creemos en las leyes espirituales que Dios estableció. Si damos, recibimos. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Si queremos tener autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Si juzgamos, seremos juzgados. Todo se hará conforme a nuestra fe. Lo que decimos es lo que vamos a recibir. Esas son las leyes espirituales. Pero otra ley espiritual es que nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Y acerca de eso quiero hablar hoy. Las maldiciones generacionales. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Con respecto al pecado de Adán, Romanos 5:12 dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado que entró, la maldición, la consecuencia, entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, así como el pecado de Adán afectó toda la humanidad, nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, sino también a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso nosotros creemos en las maldiciones generacionales. Y esto lo digo porque hoy hay predicadores que no creen en esto y son oídos por muchos cristianos. Pero ¿por qué creemos en las maldiciones generacionales? Porque la Biblia lo dice. Y si Dios lo dice, aunque el predicador sea muy bueno, ¿cómo se atreve a contradecir lo que está escrito en la palabra de Dios con sus buenos argumentos? Dios dijo en Éxodo 20 del 4 al 5: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa
que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan, y otras traducciones dicen, me aborrecen, me desprecian o me odian, toda la familia o las familias de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Por eso creemos en las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son reales. En la Biblia encontramos casos como el de Joab, que fue el general del ejército de David, pero él mató a Abner por venganza de la muerte de su hermano Asael. Y por eso David proclamó una maldición generacional. Dijo en 2 Samuel 3:29 que nunca falte en la familia, no solo en Joab, no, en la familia de Joab, alguien que sufra hemorragia o de lepra, o que sea cojo, o que muera violentamente, o que pase hambre. Él simplemente está reforzando lo que Dios ya había dicho en su palabra, que cuando hay un pecado como el asesinato de una persona inocente, hay consecuencias que nos afectan a nosotros y a las generaciones siguientes. Otro caso en la Biblia es el pecado de Abimelech. Recuerdan que él deseó y quiso casarse con una mujer casada. Y su pecado no solo lo afectó a él, sino también a su familia. Dice Génesis 20:18, a causa de lo ocurrido con Sara, la esposa de Abraham, el Señor había hecho que todas las mujeres en la casa de Abimelech quedaran estériles. Otro caso lo vemos cuando Jesús iba a sanar a un ciego de nacimiento. Cuando él y los discípulos lo vieron, los discípulos le preguntaron en Juan 9:2, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ellos conocían el principio de la maldición generacional. Pero Jesús les dijo, en este caso en particular, él no está pagando las consecuencias ni de su pecado ni el de sus papás. En este caso en particular, esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo iba a sanar. Y una enfermedad solo glorifica a Dios cuando la persona es sanada. España no pudo convertirse en una potencia mundial. ¿Saben por qué? Y tenía todo lo necesario. Pero en 1492 expulsaron, o la nación de España expulsó a los judíos de su territorio. Algo similar pasó con el Imperio Británico. Dominó el mundo durante años. Ha sido el imperio con mayor territorio en toda la existencia de la humanidad. Pero hoy nadie sabe, o muy pocos conocen a Inglaterra. ¿Por qué? Porque después del Holocausto impidieron el ingreso de los judíos a Palestina, o fueron como un obstáculo para que no entraran.
Y la Biblia dice con respecto a Israel, Génesis 12:13, Dios le habla a Israel y le dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Trae consecuencias. Por eso yo siempre bendigo a Israel. Yo siempre estaré, y nosotros como cristianos siempre estaremos al lado y a favor de Israel. Y las naciones como Costa Rica, que han bendecido a Israel, son naciones bendecidas de generación en generación. ¿Se han preguntado ustedes por qué Estados Unidos es una nación tan próspera? En cambio, las naciones de Latinoamérica, desde el borde de los Estados Unidos, siempre hemos luchado con la pobreza. Por la raíz de esa maldición es la idolatría que heredamos de los españoles. Recuerden que Dios dijo: no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, ni tampoco en el mar. No te inclines ante nada ni nadie, ni les rindas culto, porque yo, dice el Señor, soy un Dios celoso, quien no tolerará, y esto es la idolatría, que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, y toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Las imágenes que hoy muchos adoran, porque tienen nombres entre comillas cristianos, no fueron sino los dioses paganos de la antigüedad, que cuando el cristianismo se convirtió en la religión universal, los líderes de ese entonces simplemente le cambiaron los nombres. Pero por eso hay pobreza en Latinoamérica. Pero no solo eso. ¿Se han preguntado por qué hay una diferencia tan marcada entre dos naciones que comparten los mismos cielos, el mismo océano? Estoy hablando de Haití y de República Dominicana. Pues la razón de la pobreza, la ruina de Haití es el vudú, el ocultismo y la magia negra. Trae consecuencias. Pero así como hay maldiciones generacionales, también hay bendiciones generacionales. Cuando Dios habló acerca de las maldiciones y dijo que esas maldiciones pasarán de una generación a la siguiente, Él luego añadió lo siguiente, Éxodo 26: pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Y en Deuteronomio 30:19 Dios nos dice: hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. Somos nosotros los que elegimos, no es Dios. Te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y dice: elige pues la vida, y observen esto, para que vivan tú y ¿quiénes más? Tus descendientes. Claramente vemos en la Biblia que hay maldiciones generacionales, pero que vivan tú y ¿quiénes más? Tus descendientes. Claramente vemos en la Biblia que hay maldiciones generacionales, pero también bendiciones generacionales. Si eliges el camino de la muerte,
tú serás maldito y también tus hijos y tus nietos. Pero si por otro lado eliges la vida, la bendición te seguirá a ti, a tu familia y a las generaciones siguientes. Pero ¿qué es elegir la vida? Es simplemente obedecer la palabra de Dios. Por eso la leemos todos los días, porque queremos conocer todo lo que en ella está escrita para vivir bajo la bendición. Dice Deuteronomio 11:27, bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando a obedecer. David, en su oración al Señor en 2 Samuel 7:29 le dice, dígnate bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre. Si tú bendices a la dinastía de tu siervo, ojo, quedará bendita para siempre. O sea, mi obediencia afecta para bien a mis hijos, a mis nietos. Quisiera encontrar un mejor internet, pero todavía estamos batallando. ¿Ven? Y está bien claro. Por eso me gustó este video, lo vi varias veces. Me gustó, lástima. Tú lo puedes terminar en tu casa, si no otro día lo volvemos a ver, quizás el otro miércoles. Para que fijemos bien el concepto del pecado, ¿verdad? Que es el estudio de hoy. Porque, hermanos, el pecado tenemos que dejarlo. Porque en la medida que y es que esta sociedad, hermano, miren, yo no quiero hablar mucho de este tema, pero lo tenemos que decir. Hay un hombre y hay una mujer, ¿verdad? Y hay un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y lo ideal es que la mujer se guarde al matrimonio. Pero esta sociedad enseña diferente. Amén. Esta sociedad ya le agregó otras variables. Y en la ley de Estados Unidos se ha cambiado el concepto del matrimonio. Y esa es una abominación que vamos a pagar caro. Sí, hermano, porque estamos aceptando algo que es contrario a la ley de nuestro Señor, ¿verdad? Y torcer eso es delicado. Vamos a orar, pastora, siempre recogemos una ofrenda, hermano. Quiero recordarle a los hombres, apenas 4 se han registrado. Qué pena, ¿verdad? Los hombres estamos dando mal ejemplo.